sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restaurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor influya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré al final. Al pasar mi cruz sabré que un día seré completo en ti. Aquí estoy, oh Dios, con lo que soy, mi corazón hoy traigo a tus pies. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. Restaurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor influya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz yo sabré que un día seré completo en ti. Sé que tu amor, restaurame otra vez. Hoy mi rostro elevo a ti, Señor, en tus fuerzas sé que vivo estoy. Tócame, que tu amor influya en mí y que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré y al final, al pasar mi cruz sabré que un día seré completo, un día seré completo, un día seré completo en Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en este sábado, último sábado de abril, compartiendo la palabra de Dios a través de Facebook. Qué bueno es volver a reencontrarnos a través de esta red social. Hoy el canal de predicación
que podés recibir en tu casa, podés recibirlo a través de cualquier dispositivo móvil que tengas ahí. Así que es un gustazo. Te saludo a vos, joven, a todos los adolescentes de la iglesia, a los preadolescentes de la iglesia Cita con la Vida, Ruta 20, y por supuesto a todos aquellos familia, la familia tan querida de la iglesia, y de aquellos que se van a sumar, van a ver por alguna de esas causalidades de la vida este video también. Vaya un abrazo grande, y como estamos diciendo, estamos haciendo estas reuniones en línea, online, para que no se deje de predicar la palabra. Estamos convencidos de que esta cuarentena ha sido movilizada también en nuestro interior de buscar más la presencia de Dios. Ha sido movilizante también para reunirnos en casa como familia, porque creo, y esto le estoy hablando directamente a la juventud, que están haciendo una nueva generación. Y si yo tuviese que titular este mensaje, le pondría así: una nueva generación. ¿Y cómo hablamos de generación? ¿Qué significa? ¿Tiene que ver más con la edad cronológica? No, una generación es, por ejemplo, en la Biblia dicen los teólogos e historiadores que una generación son 40 años, y me quiero basar en ese número tan particular, en este tiempo justamente de cuarentena. Una nueva generación, más que hablar específicamente de la juventud, tiene que ver con algo nuevo que nace porque antes murió algo. Lo voy a hablar, y quizás quiero que me interpretes cuando hablo de muerte, no me estoy refiriendo a lo que está pasando con el virus, sino ciclos, procesos que van muriendo porque algo nuevo tiene que pasar. Seguramente has estado charlando con alguien, o vos mismos has estado analizando este tiempo que estamos viviendo, y sabemos que nada va a ser igual que hace 2 meses atrás, que hace 1 mes y medio atrás. Te digo más, quiero empezar a declarar una palabra sobre tu vida. Las cosas van a ser mejor, pero siempre y cuando preparación hayamos tenido en esta cuarentena. Pero creemos fervientemente, con todo el equipo que conformamos los jóvenes de la Iglesia Ruta 20, que nosotros vamos a ser, digo nosotros porque me incluyo en una temporada nueva, de una nueva generación que sale. Y el relato bíblico de hoy tiene que ver con dejar cosas que ya han cumplido su ciclo para comenzar a vivir algo nuevo. Y este relato está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Te recomiendo, que puedas leer el capítulo 1 y el capítulo 2 ahí en tu casa, ahora que tenés tiempo seguramente. Samuel tuvo un nacimiento sobrenatural. No es mi tema hoy, pero decirte que su mamá no podía tener hijos. Y tanto fue la oración de esa mujer, tanto fue la insistencia en pedirle a Dios por un milagro para que naciera este chico Samuel, porque nació siendo un bebé, por supuesto. Tanta insistencia que al final el Señor le concedió su sueño. Pero le había dicho algo, para entrar en tema y contextualizarte un poco. La mamá, Ana, le había dicho: Señor, si vos me das un hijo, yo te lo entrego a vos. ¡Wow! Si vos me das, yo te lo entrego a vos, pero ella estaba viviendo un contexto ahí familiar bastante difícil y duro. Entonces ella anhelaba tener un hijo, ella era estéril, anhelaba tener un hijo. Y te lo hago rápido, al final de cuentas Dios cumplió su promesa a través de una palabra que ella recibe de Elí, el sacerdote Elí, que iba a tener un hijo. Lo tuvo y nace Samuel, y por supuesto, fiel Ana a su promesa, se le entrega al Señor, consagrándolo para que sirva desde muy niño, para que sirva en la casa de Dios. Estamos entonces ahí, ¿cómo nace Samuel? Después hay algunas cuestiones en el capítulo 2, que tiene que ver con los pecados de los hijos de Elí, que también, si tuviese más tiempo, podría tocar algunos puntos importantes, pero quiero centrarme en el capítulo 3, cuyo título es el siguiente: Jehová llama a Samuel. Dios está llamando a la nueva generación. En vez de poner Samuel, pone tu nombre ahí. Yo voy a poner el mío. Dios, Jehová, está llamando a Adrián para empezar algo nuevo en la vida de Adrián y en todos los que los rodean. Quiero decirte de parte de Dios que si vos tomas esta palabra, la atesorás en tu corazón y empezás a caminar por fe en ella, algo nuevo va a empezar, un tiempo, una temporada nueva. Después de todo esto tiene que empezar, porque lo viejo, la angustia, el sufrimiento, el dolor
tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento y empieza algo nuevo y poderoso. Capítulo 13, versículo 1 dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escuchen esto. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Fíjense el momento convulsionado que estaba viviendo la sociedad en aquel tiempo. Qué difícil, qué duro, qué triste debe ser cuando escasea, cuando falta palabra de Dios y cuando no hay visión. El pueblo sin visión, dice, se desenfrena, se desenfoca. Y en ese momento era un tiempo donde Elí ya estaba viejito, ya el sacerdote ya había permitido que sus hijos entraran en pecado y pecados graves porque eran en el mismo templo. Entonces ya Dios no se manifestaba, la presencia de Dios no estaba. Entonces era necesario que algo nuevo suceda. Quizás te estés sintiendo identificado, que has pasado un tiempo de desierto espiritual, que no escuchás la voz de Dios, que decís, yo pensé que en esta cuarentena Dios me iba a hablar con todo, pero me parece que está escaseando, ¿qué tengo que hacer? Mira, el Señor te empieza a llamar a partir de ahora. Este chico ministraba, ¿sabes lo que quiere decir ministrar? Servía. Desde chiquito era el colaborador de su pastor, de su sacerdote Elí, y ahí él estaba arreglando todas las cosas, iba, venía, era el siervo de Elí. Y ahí estaba y aprendía de su maestro y miraba las reuniones, crecía ahí. Fíjense que la importancia de estar en los lugares correctos y a la hora correcta. Si estás viendo este video, quiero decirte que estás en la hora adecuada de escuchar una palabra que puede desatar, si vos lo crees, un milagro sobrenatural en tu vida, porque una nueva generación va a nacer. Primeramente en tu corazón, algo nuevo va a nacer. Segundamente en el entorno que vos estás ahí, en tu casa, y luego cuando podamos volver a nuestras actividades, que van a ser mejor que antes. Recibí esta palabra. No, las cosas luego de esta cuarentena o cincuentena, porque van a ser más de 40 días, no van a ser igual. Escuché muchas veces en estos días esta frase: cuando volvamos a la normalidad. Mira, yo quiero desatar una palabra para tu vida. No vamos a volver a la normalidad, vamos a empezar un tiempo nuevo. Lo que hicimos hasta ahora, con errores, acierto, estuvo bien, pero declaro en el nombre de Jesús que empieza un tiempo profético tremendo para la vida de aquellos que se animan a creer por cosas grandes y sobrenaturales. No te olvides que nuestros sábados son sobrenaturales y tenemos testimonios de milagros sucedidos allí en Ruta 20 y los que van a suceder. Este es el tiempo que viene, porque Dios está llamando a un joven, a un adolescente, a un preadolescente, y te está llamando por tu nombre. Mientras, dedícate a las cosas de Dios, porque Él se va a dedicar a tus cosas. Busca primeramente su reino, su justicia y todo lo demás, lo que estás anhelando, la reconstrucción familiar, un buen pasar económico, todos los estudios, el trabajo, si trabajas, vendrán por añadidura, pero si primeramente vos, yo, buscamos el reino de Dios para que se establezca en este tiempo que tanta falta hace. Me voy a saltear algunos versículos porque quiero hacer foco, por ejemplo, en el versículo 7, y también te podés sentir identificado. Dice, lo voy a leer al 2 rapidito. Dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, estaba durmiendo en la presencia de Dios. Y algo se estaba apagando en ese momento. Claro, no había visión, escaseaba la palabra, algo se estaba apagando. Qué feo es saber que algo se está extinguiendo, algo que es tan poderoso, que podemos tener tanto rédito y favor para nosotros, que se esté apagando. Pero el Señor, recibe esto, no va a dejar que se apague la lámpara del fuego que hay en vos, porque te está llamando a que lo vuelvas a reiniciar, a reavivar a ese fuego, a esos dones que vos tenés, a esos talentos que vos tenés. El Señor te está llamando por tu nombre. En ese tiempo, antes que se apagase, dice, pasa esto en el versículo 4. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿Sí?
lo llamó a Samuel. Entonces Samuel escucha una voz, y ¿sabes qué? Era para Samuel una voz desconocida. Pero él dijo, heme aquí, él dijo, estoy acá. Se predispuso en su corazón, pensó que su pastor, que el sacerdote lo llamaba. Y fíjense cómo sigue el relato en el número 5. Y corriendo a Elí, dijo, heme aquí, acá estoy, Elí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, anda y acostate. Y él se volvió y se acostó. Elí, escucha esto, el sacerdote no había escuchado la voz de Dios, porque lo estaba llamando específicamente a Samuel. Y así sucedió 3 veces, la misma secuencia. Dios hablaba a Samuel, Samuel pensaba que era Elí, Elí decía, no, yo no te llamé, hasta que por ahí entra en razón, discierne Elí y dice, para. Y ahí sí, salto al versículo 6. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Fíjense qué dato importante. Servía en la casa de Dios, dormía en la misma presencia de Dios, pero no conocía la voz de Dios, ni había sido revelada su palabra. ¿Sabes por qué? Porque había algo que se estaba apagando. Pero en esta noche de sábado vengo a encender nuevamente esa llama que hay en tu corazón, que quizás ahora está con el tamaño de una simple vela, pero voy a orar antes de terminar esta transmisión para que el fuego del Espíritu Santo reavive el llamado, reavive el don que vos tenés, porque quiero decirte que vos tenés talento, tenés capacidades, tenés habilidades para desarrollar una actividad que a Dios le agrada, no solamente dentro de una iglesia, sino también en tu casa, en tus estudios, en tu trabajo. Hay que saber cuál es. Y ahí estaba, este chico no sabía cómo era la voz de Dios, no le había sido revelada hasta que nace una nueva generación. La nueva generación que está naciendo en la juventud y va a nacer en la juventud de Ruta 20 va a ser una generación que sí va a escuchar la palabra de Dios y le va a ser revelada cada vez que entres a tu pieza, cerres la puerta y ahí en lo secreto te empeces a comunicar con el Señor, a contactar con el Espíritu Santo. Ahí el Señor te va a enviar revelación y cada versículo de la Biblia que vos leas va a tener un significado que no te vas a querer levantar de tu pieza o de ese cuarto que estamos hablando. Un versículo, una palabra va a dar vuelta en tu mente toda una semana, todo un tiempo y va a ser revelada día a día para que vos puedas aplicarla en tu vida y enseñársela a otros. Fíjense, continúo con el relato. El versículo 9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ahí entendió. Entonces le dijo, ahora acóstate, ya sé, es Dios quien está hablando. Acóstate, y cuando te vuelva a llamar, decirle, sí Señor, aquí estoy. Y fíjense lo que sucede en el 10. Y vino Jehová, pero acá hay algo que cambia. Lo llamó 3 veces, pero en esta oportunidad dice la Biblia, y vino Jehová. Se acercó un poco más el Señor. Se acercó un poco más, claro, parecía como que Samuel no escuchaba. Entonces dice el Señor, lo tengo que ir a buscar más de cerca. Quiero hablarte que vas a sentir la presencia de Dios tan cerca que no vas a poder confundirte de dónde viene esa voz. La vas a escuchar y vas a decir, sí Señor, háblame, porque se está acercando. Hay un tiempo de cercanía de la presencia de Dios en las familias, en las casas que están conviviendo ahora, que levantan altares de adoración, de oración. Yo vengo a hablarles a esas familias que han dejado un poco la televisión de lado, un poco internet de lado, y se han puesto a orar, a clamar por la conversión de familiares, por la conversión de la familia, a esas familias, a esos jóvenes le he venido a hablar en esta noche, diciéndole que se acerca tanto la presencia de Dios que cuando Él te hable, no vas a tener dudas que ser. Y así pasó en el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. La primera vez que Samuel escuchó revelada y se dio cuenta, se le reveló la palabra de Dios
ahora ya se convirtió en un siervo que oye. Háblame, Señor, soy tu siervo. Y fíjense, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel. Y le empieza a dar un mensaje a Samuel para Elí y para Israel. Y acá me quiero detener un poco. Más allá del mensaje que después vamos a hacer colación a eso, te quiero decir que una vez que el Señor te llama, una vez que vos identificas su voz, una vez que te pones en el servicio al Señor, una vez que abrís tus oídos espirituales, ¿cómo es eso, Adrián, de abrir mis oídos espirituales? Claro, hay mucho runruneo en este momento, porque quizás estás escuchando tantas voces, quizás prendes un noticiero a la mañana, la radio a la tarde, el diario, el internet, y la gente que habla, la gente que opina, que la cuarentena, que esto, que lo otro, que aquello. Entonces vos tenés ahí un runruneo permanente de voces, y el Señor te está diciendo, acá estoy, y te está gritando, se está acercando, pero vos tenés tanta interferencia en la comunicación con Dios que casi no te das cuenta. Pero si vos llamás a silencio a esas voces que están interrumpiendo la señal que viene del cielo, yo declaro sobre tu vida que vienen tiempos donde vas a escuchar tan claramente la voz de Dios que no vas a tener duda que el que te está hablando es el Señor. Muchas veces me preguntan, Adrián, ¿y cómo sé yo si es Dios el que me está hablando? Porque si está en la Biblia, es Dios el que te está hablando. Porque cuando dejas de escuchar las otras voces, se va a escuchar una voz clara que va a impactar en tu corazón y te vas a dar cuenta que es Él. Y vas a empezar a recibir revelación de la palabra escrita. Por eso yo hago hincapié que comienza una nueva generación de Samueles que se están levantando. Ya el tiempo de Elí pasó. Dice en un versículo ahí que ya estaba viejito, que sus ojos ya no veían. Él permitió el pecado de los hijos, eso también a Dios no le agradó. Entonces cuando a Dios no le agrada algo, dice, yo le voy a poner fin a un ciclo, pero mi propósito se tiene que seguir cumpliendo y tengo que levantar a alguien, tengo que levantar a un profeta, tengo que levantar a un maestro de la palabra, tengo que levantar a un evangelista, tengo que levantar a un apóstol, tengo que levantar a un pastor. Y ahí donde vos tenés que levantar la mano, porque Dios te está llamando con nombre, apellido, DNI, email, teléfono, pero te está llamando a vos sí, que estás ahí, que quizás te escuchás y estás sorprendido, a mí que estoy en este barrio, que no me conoce nadie. Mirá, no pasa por ahí. Dios sabe tu corazón y el deseo de escuchar su voz y el deseo de servir. Por eso vengo a decirte nuevamente que se termina una etapa donde no escuchabas ni discernías ni se te era revelada la palabra. Se termina el tiempo de la escasez de la revelación y comienza un tiempo nuevo a partir de ahora. Por la revelación de esta palabra, yo la tomo, yo la agarro para mi corazón, se la predico en mi casa, se la predico a mi familia, te la predico a vos a través de Facebook, para que vos digas, yo también atrapo y soy de esa nueva generación que se está levantando, una generación consagrada a Dios, porque su mamá lo había consagrado. Después tenemos 2 libros de Samuel, de todo lo que hizo Samuel. Es interesante que vos lo leas. Todo lo que puede hacer Dios con alguien que dice, necesito escuchar la voz de Dios. Para eso tenés que estar en la presencia del Señor. Aún Samuel, estando en la presencia del Señor, le costaba, hasta que pasa un ciclo. Tiene que venir algo nuevo. Y yo vuelvo a decirte de parte del Señor que cuando se terminen estos días de estar en casa, de inactividad, quizás afuera, en la calle, donde nos ha dado tiempo el Señor de escuchar su voz, nos levantamos como una nueva generación que le va a decir no al pecado, una nueva generación que le va a decir no a la contaminación mundana, que como un bombardeo permanente los jóvenes están sufriendo. Yo declaro sobre la juventud, no solamente de Cita con la Vida de Ruta 20, sino sobre la juventud de la iglesia, que vienen esos tiempos donde vas a ser diferentes, donde vas a marcar diferencia, donde vas a hacer luz.
Sal, vas a salir a los lugares donde antes no ibas y algo vas a predicar solamente con tu testimonio. Yo declaro jóvenes llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, llenos de buen testimonio, porque eso es lo que el Señor está buscando, eso es lo que el Señor está anhelando, que la juventud se levante para que le diga no a lo fácil, para que le diga no a las cosas sin esfuerzo. El éxito es empezar y terminar algo, no es el éxito que te quieren vender los modelos, te quieren vender parámetros de ídolos, parámetros de hombres y mujeres muy distorsionados de lo que es la hombría y la feminidad según la palabra de Dios. Pero yo sé que vos estás plantado en la palabra, y cuando estás plantado en la palabra, recibís palabra, comés palabra, masticás palabra y después vas a dar, porque dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir. Así que cada palabra, escuchá lo que te voy a decir, que vas a recibir en esta semana, en estos días que se aproximan, es para vos primeramente, pero también te dice el Señor, no te quedes solamente con esa palabra vos, andá y predicala. Hoy tenemos la oportunidad de que la mayoría de la gente está conectada mucho más que antes en las redes sociales. Usa Facebook, usa Instagram, el Twitter para predicar la palabra de Dios, para que un versículo pueda cambiar el rumbo de muchas familias a causa de una predicación. Cantale a Dios, habla de Dios a la gente a través de las redes sociales, porque para eso es una bendición Internet, para que podamos hacer lo que estamos haciendo en este momento, predicar la palabra de Dios. Yo no sé si ahí donde vos estás, me levantás esa mano seguramente y decís, yo soy de aquellos que se están enfilando, encolumnando en el ejército de una nueva generación que se está levantando. Vos sos uno de esos. Por eso viene una palabra de Dios ahora para tu vida, porque fíjate vos, nada más en el versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y ahí donde le suelta una palabra profética para su pastor, para el sacerdote y para Israel. ¿Y saben qué? ¿Cómo empezó la carrera profética de Samuel? Profeta es aquel que recibe un mensaje de Dios para alguien o una nación, un rey o un sacerdote o alguien en particular. Y tuvo que profetizar que el tiempo, a su sacerdote, que el tiempo para él y su familia ya había pasado. Vieron que siempre nosotros estamos esperando que nos digan cosas lindas y cosas buenas. Bueno, se levantó Samuel y el primer mensaje que tiene que dar, fíjense lo que es en la vida, era para decirle, mirá, para decirle que se acabó, pero te lo voy a hacer corta porque me estoy quedando sin tiempo, para decirle que ya Elí, que era permisivo con sus hijos, que el pecado en las puertas de la casa de Dios se había acabado, que Dios va a hacer justicia. Yo quiero decirle a alguien en esta noche, dice el Señor, hasta acá han llegado con el pecado. Viene un tiempo que yo voy a levantar una nueva generación donde se van a hacer las cosas según mi perfecta, agradable y buena voluntad. Hasta acá llegó el pecado. Hasta acá llegaron los manoseos, la contaminación. Hasta acá, dice el Señor. Y levanta esta nueva generación que sos vos, para levantarte con una voz nueva y decir, por donde vos quieras que vayas, decirle a la sociedad que dice el Señor que se levanta una nueva generación, pero que no va a permitir más pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero para vos viene un tiempo de vida. Déjame orar en este tiempo. Ya se me han pasado unos 20 minutos, más o menos aproximadamente, que quería dejarte este mensaje, que Dios te está llamando. Quería decirte que Dios te está llamando por tu nombre, que si has estado viviendo un tiempo de escasez en cuanto a la palabra, se activa ahora una revelación nueva a través de tu búsqueda al Señor. De que ahora cuando vayas con esta palabra atesorada en tu corazón a tener ese encuentro, ese contacto en oración, en intimidad con Dios, acordate de esto, deja que el Señor te hable. No empieces a hablar como un loro, deja que el Señor te hable, porque vas a escuchar claramente, así como después de la tercera vez escuchó Samuelito, porque era casi un niño. Era, podemos decir, un adolescente en ese momento. El joven Samuel le dice. No sé bien la edad,
pero era para él. Ese tiempo era un tiempo dedicado en Dios para Samuel. Y el tiempo que se avecina es el tiempo que Dios ha establecido para cumplir el propósito en tu vida. Si estás ahí, acompáñame a orar antes de finalizar, agradeciéndote que hayas visto este video, que hayas compartido con nosotros estas alabanzas y para que te quedes conectado con las distintas transmisiones de nuestra casa, de nuestra iglesia Cita con la Vida, que los extrañamos tanto, pero ya vamos a tener el tiempo para abrazarnos, para estar en contacto. Ahora déjame levantar una oración en favor de tu casa, en favor de tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa nueva generación nace en Córdoba, República Argentina. Yo declaro que esta nueva generación con principios establecidos en la palabra de Dios están haciendo en Cita con la Vida Ruta 20, en los preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Yo declaro y te pido, Señor, e intercedo para que ellos cuando tú le hables puedan decirte, heme aquí, Señor, y empiecen a conocer tu palabra y a zambullirse en el río de tu espíritu para bucear permanentemente en nuevos tesoros que van a poder extraer en esos mares de revelación que están preparados no solamente para los jóvenes, sino para todos aquellos que vamos con un corazón contrito y humillado para que tú nos reveles lo nuevo y lo bueno que tienes para nosotros. Señor, si hubiese algún enfermo ahora del otro lado, que una palabra de sanidad y tu mano de sanidad toque ahora y lo sane, Señor. Si hubiese alguien que está pasando un momento apremiante en lo económico, un milagro en las finanzas de la familia, en la salud, en las relaciones, Señor, sé que lo vas a hacer porque te lo estoy pidiendo con fe y en el nombre de Jesús, creyendo que así va a ser. Amén, amén. Samuel, no sé cómo te llamas, ponele tu nombre. Dios te está llamando para algo grande. Sí, a vos. Nos vemos el próximo sábado. Dios te bendiga.